Un millonario lloraba ante la tumba de su madre cuando una cuidadora dijo: «Ella está viva». Juró que la anciana estaba encerrada en un asilo, sedada, llamando a su hijo todas las noches. El hombre pensó que era una locura, hasta que se dio cuenta de que nunca había visto el cuerpo el día del velatorio. Si esta hermosa historia de superación y amor te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el domingo llegaba siempre con el mismo peso. Gabriel Almeida se despertaba en el lujoso ático de la Gran Vía, sintiendo aquel familiar nudo en el pecho, ese dolor que ni el tiempo lograba mitigar. Habían pasado 3 años desde que su mundo se desmoronó, y aún así, todas las mañanas de domingo traían la misma sensación de vacío. Se levantaba despacio, miraba por la ventana acristalada la ciudad de Madrid, despertando bajo el cielo gris, y sabía exactamente lo que el día le deparaba. Era domingo, día de visitar a su madre. Mariana todavía dormía cuando él salió de la habitación. Su esposa siempre respetaba aquel ritual solitario, nunca insistía en acompañarlo, nunca preguntaba por qué él necesitaba ir todas las semanas. Ella entendía, o al menos decía entender. En los primeros meses después de la pérdida, Mariana había sido su puerto seguro, la persona que organizó todo cuando él estaba completamente destrozado por el dolor. Fue ella quien se encargó de los detalles que él no tenía fuerzas para afrontar, quien tomó las decisiones necesarias mientras él apenas podía salir de la cama. Gabriel estaba agradecido por eso, profundamente agradecido. En el ascensor espejado, se ajustó la corbata negra que insistía en usar los domingos, un homenaje silencioso. El portero lo saludó con un respetuoso asentimiento, ya acostumbrado a aquella rutina puntual. El chófer esperaba con el coche listo, conociendo el destino sin necesidad de preguntar. Cementerio de la Almudena. Siempre el mismo lugar. Siempre las flores blancas que Gabriel sostenía con cuidado, compradas en la floristería de la esquina que abría temprano para él. El tráfico estaba ligero aquella mañana de domingo. Madrid tenía ese extraño don de parecer una ciudad completamente diferente los domingos, más tranquila, casi melancólica. Gabriel miraba por la ventanilla del coche las calles conocidas, los edificios que atestiguaban su historia, y sentía aquella familiaridad dolorosa de quien carga un luto que nunca termina de cicatrizar. Su madre, Leonor Almeida, había sido la persona más importante de su vida, mujer fuerte, de personalidad marcada, que crió a su hijo sola después de que el padre los abandonara cuando Gabriel aún era un niño. Ella trabajó incansablemente, construyó un pequeño negocio de costura que creció con los años, y nunca permitió que su hijo sintiera falta de nada. Fue ella quien lo incentivó a estudiar, a soñar a lo grande, a creer que podría ser más de lo que las circunstancias permitían. Cuando Gabriel comenzó a prosperar en los negocios, cuando finalmente consiguió darle a su madre el confort que ella merecía, todo parecía estar encajando. Compró un apartamento cómodo para Leonor, contrató a una enfermera para acompañarla. Después de que ella comenzara a presentar problemas de salud, garantizó que ella tuviera todo lo mejor. Y entonces, de repente, todo terminó. Un infarto fulminante, dijeron. Rápido, sin aviso, sin tiempo de despedidas. Gabriel estaba en un viaje de negocios cuando recibió la llamada de Mariana. La voz de ella estaba temblorosa, conmocionada. Leonor había fallecido durante la noche. Él necesitaba regresar inmediatamente. El recuerdo de aquel día aún lo destruía. Gabriel llegó a casa encontrando todo ya organizado. Mariana, eficiente como siempre, había cuidado cada detalle. El velatorio estaba programado, las flores encargadas, los papeles ya tramitados. Ella explicó con delicadeza que sería mejor mantener el ataúd cerrado. El infarto había sido muy súbito. El cuerpo necesitó pasar por procedimientos. Sería más digno así, más respetuoso con la memoria de Leonor. Gabriel, demasiado devastado para cuestionar cualquier cosa, solo asintió. No tuvo fuerzas para discutir, para insistir, para hacer cualquier cosa además de sentarse en aquella sala velada y llorar horas sin parar ante un ataúd sellado que guardaba a la persona que él más amaba en el mundo. Ahora, 3 años después,
Gabriel seguía regresando. Todas las semanas, sin falta. Estacionaba el coche, caminaba por los pasillos arbolados del cementerio, pasaba por tumbas conocidas y desconocidas hasta llegar al panteón de la familia Almeida. Era un lugar bonito, bien cuidado, con una lápida de mármol donde estaba grabado el nombre de Leonor y las fechas que marcaban su paso por la vida. Gabriel siempre limpiaba la piedra con cuidado, cambiaba las flores marchitas por las frescas y entonces se sentaba allí, conversando en silencio con su madre. Aquel domingo, sin embargo, traía un peso diferente. La semana siguiente, Gabriel inauguraría la Fundación Leonor Almeida, un proyecto benéfico dirigido a mujeres emprendedoras de bajos ingresos. Era su forma de transformar el dolor en legado, de garantizar que el nombre de su madre continuara marcando la diferencia en el mundo. Había invertido meses planeando cada detalle, eligiendo el equipo, definiendo los criterios. Sería el mayor homenaje que podría ofrecer. Pero cuanto más se acercaba la fecha, más sentía aquel vacío aumentar. Era como si inaugurar la fundación significara aceptar definitivamente que ella no regresaría, que aquel capítulo estaba cerrado para siempre. Gabriel se arrodilló ante la lápida y comenzó a hablar en voz baja, como siempre hacía. Contó sobre la fundación, sobre los planes, sobre cómo estaba seguro de que Leonor estaría orgullosa. Las lágrimas vinieron, como siempre venían. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, sintiendo aquella mezcla de añoranza y culpa que nunca lo abandonaba. Culpa por no haber estado presente, culpa por seguir viviendo mientras ella ya no estaba allí. Fue entonces cuando oyó los pasos. Gabriel levantó la vista y vio a una mujer acercándose. Era delgada, aparentaba unos 40 y pocos años. Usaba un uniforme simple de cuidadora y llevaba una expresión vacilante, como si estuviera decidiendo si debía o no interrumpir aquel momento. Sus ojos eran amables, pero había algo intenso en aquella mirada, algo que parecía llevar urgencia. Gabriel se levantó un poco desconcertado. No era común tener visitantes en aquella área del cementerio los domingos por la mañana. La mujer se detuvo a unos metros de distancia, retorciéndose las manos nerviosamente. «Disculpe molestar, señor», dijo con voz baja, pero respetuosa. Yo necesito hablar con usted. Es sobre su madre». Gabriel sintió una punzada de irritación. No era la primera vez que alguien intentaba acercársele en el cementerio. Generalmente, personas queriendo dinero, inventando historias sobre haber conocido a Leonor, intentando aprovecharse de la situación. Estaba a punto de despedirla educadamente cuando algo en el rostro de aquella mujer lo hizo dudar. Ella no parecía estar mintiendo. Parecía de hecho aterrorizada con lo que estaba a punto de decir. «¿Qué quiere, señora?», preguntó Gabriel, intentando mantener la voz firme. La mujer respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Mi nombre es Juana. Yo trabajo como cuidadora en un asilo en la zona de Chamberí. Y yo conozco a su madre». Gabriel sintió la sangre helarse. ¿Conocía? ¿Cómo que conocía? Aquello no tenía el menor sentido. «Debe estar confundiendo a las personas», dijo. La voz salió más dura de lo que pretendía. «Mi madre falleció hace 3 años». Juana negó con la cabeza lentamente, los ojos llorosos. «No, señor, ella no falleció. Su madre está viva. Está en el asilo donde yo trabajo». El mundo pareció detenerse. Gabriel miró a aquella mujer como si acabara de hablar en otro idioma. Lo que ella estaba diciendo era imposible, absurdo, cruel incluso. Él había llorado ante aquel túmulo durante 3 años. Había pasado por el velatorio, por los trámites, por el dolor insoportable de la pérdida. ¿Cómo aquella desconocida osaba aparecer allí y decir una cosa así? «Usted está loca», dijo la voz temblorosa. «Esto es una falta de respeto. No sé lo que quiere de mí, pero por favor váyase». Juana no se movió. Siguió allí parada con una expresión que mezclaba miedo y determinación. «Sé cómo suena esto, señor Gabriel. Sé que parece imposible. Pero no podría vivir conmigo misma si no intentaba hablar con usted. Su madre está viva, sedada en un asilo. Está registrada con otro nombre. Y hace 3 años vive creyendo que usted la abandonó». Gabriel sintió las piernas flaquear.
Esto no podía ser verdad. No podía. Él tenía pruebas. Había un certificado, documentos, una tumba. Todo estaba allí, real, concreto. Pero algo en la voz de aquella mujer, algo en la forma en que ella lo miraba, hizo que una minúscula fisura se abriera en su certeza. ¿Cómo puede usted afirmar una cosa así?, preguntó la voz, ahora casi un susurro. Juana metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Lo abrió y se lo mostró a Gabriel. Era una foto algo desenfocada, claramente tomada a escondidas con un móvil antiguo. En la imagen había una mujer anciana acostada en una cama hospitalaria simple. El rostro estaba delgado, envejecido, pero los rasgos eran inconfundibles. Gabriel sintió que le faltaba el aire en sus pulmones. Aquella mujer en la foto era increíblemente parecida a Leonor. «Ella usa un collar», continuó Juana, la voz baja pero firme. «Un pequeño colgante de plata con una piedra azul en el centro. Nunca se lo quita. Dice que fue un regalo de su hijo, que él se lo dio en su 60º cumpleaños». Gabriel se tambaleó. El collar. Él le había dado aquel collar a su madre. Era una pieza única, especial, que él mandó hacer a medida. ¿Cómo aquella mujer podría saber aquello? «Ella habla de usted», continuó Juana, las lágrimas ahora rodando libremente por su rostro. «En los momentos en que se despierta, entre un medicamento y otro, ella llora y pide por su hijo. Dice que alguien la engañó, que alguien falsificó su vida. Nadie cree. Todo el mundo piensa que son delirios de una señora confusa, pero yo creí. Y cuanto más observaba, más segura estaba de que algo andaba muy mal». Gabriel miró la tumba de su madre, luego la foto en la mano de Juana, luego nuevamente la lápida de mármol donde estaba grabado el nombre de Leonor Almeida. Nada tenía sentido. Su mundo, tan cuidadosamente reconstruido después de la pérdida, estaba comenzando a resquebrajarse. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó la voz embargada. «Porque su madre lo merece. Porque ya he visto muchas injusticias en esta vida, señor Gabriel, pero ninguna como esta. Porque durante 3 años vi a aquella mujer languidecer, sedada, olvidada por el mundo, llorando por un hijo que el mundo decía que la había perdido. Y porque si no hacía nada, si no lo intentaba, yo sería cómplice de todo esto». Gabriel cerró los ojos. Aquello no podía estar sucediendo. Pero al mismo tiempo, por primera vez en 3 años, una pregunta antigua e incómoda volvió a su mente. ¿Por qué él nunca había visto el cuerpo de su madre? ¿Por qué Mariana había insistido tanto en mantener el ataúd cerrado? ¿Por qué todo había sido resuelto tan rápido, tan eficientemente, tan sin su participación? «¿Dónde queda ese asilo?», preguntó, abriendo los ojos y mirando a Juana. Ella dudó por un momento. Luego respondió: «Calle de Ponzano con calle de José Abascal, en el barrio de Chamberí, un edificio antiguo, amarillo, sin placa en la fachada. Yo trabajo allí de noche. Si va usted, vaya después de las 10. Los guardias de seguridad no suelen estar tan atentos después de esa hora». Gabriel sacó la tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Juana. «Aquí está mi número. Yo necesito verificar esto, si es verdad lo que dice». Juana tomó la tarjeta con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso. «Sé que es verdad, señor. Solo espero que no sea demasiado tarde». Ella se dio la vuelta para irse, pero Gabriel la llamó. Juana se detuvo y miró hacia atrás. «¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué gana con todo esto?». Juana sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Nada, señor Gabriel. Yo no gano nada. Pero su madre... Ella fue amable conmigo cuando nadie más lo fue. Ella compartía la poca comida que tenía. Me sostenía la mano cuando yo lloraba. Me trataba como si yo importara. Ella me recordó que todavía existe bondad en el mundo, y yo no podía dejar que ella muriera creyendo que su hijo la abandonó». Gabriel observó a Juana alejarse entre las tumbas, su figura desapareciendo poco a poco entre los árboles del cementerio. Se quedó allí parado, solo, mirando la lápida de su madre y sintiendo que todo su mundo conocido comenzaba a desmoronarse. Durante 3 años él había llorado ante aquella tumba. 3 años de dolor, de culpa, de añoranza, y ahora una desconocida aparecía diciendo
que todo aquello era mentira. Gabriel se arrodilló nuevamente, tocó el mármol frío de la lápida y susurró: «Madre, si puedes oírme desde donde estés, dame fuerzas, porque si esto es verdad, si estás viva, te encontraré, juro que te encontraré». Se levantó y caminó de regreso al coche, sus piernas temblando, su mente en total tumulto. El chófer preguntó si todo estaba bien, pero Gabriel solo negó con la cabeza y pidió que lo llevaran a casa. Durante todo el trayecto, sostuvo la foto que Juana había dejado en sus manos. Miraba aquel rostro envejecido, delgado, sufrido, e intentaba encontrar razones para creer que todo no era más que un cruel engaño. Pero en lo profundo de su pecho, algo estaba despertando, una sensación extraña, perturbadora, que no conseguía nombrar. Era como si, después de 3 años viviendo en la oscuridad del luto, una luz minúscula se hubiera encendido. Y esa luz, por más aterradora que fuera, traía consigo una posibilidad que él ni siquiera osaba considerar. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no hubiera perdido a su madre. La posibilidad de que ella todavía estuviera allí, en algún lugar, esperándolo. Y si eso fuera verdad, pensó Gabriel mientras la ciudad de Madrid pasaba por la ventanilla del coche, entonces alguien le había mentido. Alguien había construido una elaborada farsa, una tumba vacía, 3 años de sufrimiento basados en una mentira, y él necesitaría descubrir quién, necesitaría descubrir por qué, y sobre todo, necesitaría decidir si tendría el valor de enfrentar una verdad que podría ser aún más dolorosa que la pérdida que ya conocía. Cuando llegó a casa, Mariana estaba en el salón, leyendo una revista. Levantó la vista y sonrió, aquella sonrisa amable y acogedora que siempre lo recibía. «¿Cómo fue en el cementerio, amor?», preguntó. Gabriel miró a su esposa, a aquella mujer que había estado a su lado durante los peores momentos de su vida, y por primera vez en 3 años sintió una punzada de desconfianza atravesar su pecho. «Fue diferente», respondió, la voz cuidadosamente controlada. Y mientras subía a la habitación, sosteniendo aún la foto de Juana dentro del bolsillo de su chaqueta, Gabriel supo que nada volvería a ser como antes. La semilla de la duda había sido plantada, y ahora, quisiera él o no, comenzaría a crecer, a extenderse, a exigir respuestas que tal vez él no estuviera listo para escuchar, pero él necesitaría escuchar, porque si su madre estuviera viva, si ella estuviera en algún lugar esperándolo, Gabriel movería cielos y tierra para traerla de vuelta, y descubriría, costara lo que costara, quién había sido capaz de cometer una crueldad tan profunda. La noche llegó despacio, y con ella la certeza de que aquel era solo el comienzo de un viaje que cambiaría todo. La noche del domingo fue la más larga de la vida de Gabriel. Fingió normalidad durante la cena, respondiendo a los comentarios de Mariana con monosílabos, evitando mirarla directamente. Cada vez que su esposa sonreía o le tocaba la mano, él sentía aquella punzada de desconfianza crecer. Era irracional, él lo sabía. Mariana siempre había sido su compañera, la persona que le sostuvo las manos cuando el mundo se desmoronó. Pero ahora, con aquella foto quemándole en el bolsillo y las palabras de Juana resonando en su mente, Gabriel no podía evitar cuestionarlo absolutamente todo. Cuando Mariana finalmente se fue a dormir, él esperó a oír su respiración volverse profunda y regular. Entonces, silenciosamente, se levantó de la cama, se vistió con ropa discreta y cogió las llaves del coche. Dejó una nota rápida en la cocina diciendo que había salido para resolver una emergencia de trabajo. No era del todo mentira, aquello era una emergencia. Quizás la mayor de toda su vida. Madrid de noche tenía un carácter diferente. Las calles que durante el día palpitaban con vida, ahora parecían desiertas bajo la luz anaranjada de los faroles. Gabriel condujo por el camino que Juana había descrito, siguiendo por el paseo de la Castellana hasta llegar al barrio de Chamberí. El GPS indicaba la calle de Ponzano, y él disminuyó la velocidad en el cruce con la calle de José Abascal. Allí estaba, un edificio antiguo de 3 plantas, con la pintura amarilla desconchada, ventanas con rejas oxidadas y ninguna placa identificando el lugar. Parecía abandonado a primera vista, pero algunas luces débiles en los pisos superiores indicaban que había vida allí.
Gabriel estacionó al otro lado de la calle y se quedó observando, el corazón latiéndole desbocado. Parte de él todavía esperaba que todo aquello fuera un terrible engaño, pero otra parte sabía que necesitaba descubrir la verdad. Eran casi las 11 de la noche cuando finalmente bajó del coche y cruzó la calle. La puerta principal estaba cerrada, pero había un timbre viejo al lado. Gabriel apretó y esperó. Después de unos minutos, un guardia de seguridad de mediana edad apareció, mirando desconfiado a través del cristal empañado. ¿Sí?, preguntó el hombre sin abrir la puerta completamente. Gabriel improvisó rápidamente. Buenas noches. He recibido una llamada de que mi tía está ingresada aquí. ¿Puedo visitarla? El guardia frunció el ceño. Las visitas son solo hasta las 8. ¿Quién es su tía? Leonor, respondió Gabriel. Leonor Almeida. El hombre negó con la cabeza. No tenemos a nadie con ese nombre aquí. Gabriel sintió el estómago encogerse, pero entonces recordó lo que Juana había dicho. Nombre falso. Cambió de estrategia. Mire, sé que es tarde, pero es importante. Vengo de lejos. ¿Podría verificar de nuevo? Quizás esté registrada con otro nombre. Tiene unos 70 años, canosa, suele llevar un collar de plata. El guardia dudó, luego suspiró. Espere un momento. Desapareció por unos minutos, dejando a Gabriel allí parado en el pasillo frío y mal iluminado. El olor del lugar era característico de instituciones antiguas, una mezcla de desinfectante, comida recalentada y algo más que él no conseguía identificar. Finalmente el hombre regresó, trayendo consigo a una mujer delgada de uniforme blanco. Era Juana. Los ojos de ella se abrieron de par en par al ver a Gabriel, pero rápidamente disimuló la sorpresa. «Señor Gabriel», dijo en voz baja, con un asentimiento casi imperceptible. «Qué bien que vino». «¿Usted lo conoce?», preguntó el guardia todavía desconfiado. «Sí, lo conozco. Es pariente de una de las residentes. Puedo llevarlo hasta ella», respondió Juana con firmeza. El guardia pareció satisfecho con la respuesta y regresó a su silla cerca de la entrada. Juana hizo una señal a Gabriel para que la siguiera y comenzó a subir una escalera estrecha. No hablaron durante la subida, solo el sonido de los pasos resonando por las paredes desconchadas. En el segundo piso, Juana se detuvo ante una puerta y miró a Gabriel. Ella está durmiendo ahora. Le dan medicamentos fuertes todas las noches, pero en unos minutos el efecto comenzará a pasar. Es en ese momento cuando suele despertar, confusa, llamando por usted, explicó Juana. Señor Gabriel, necesito que esté preparado. Ella no está bien. 3 años de medicación pesada de soledad. Eso destruye a una persona. Gabriel asintió, incapaz de hablar. Juana abrió la puerta lentamente y entraron en una habitación pequeña, iluminada solo por una luz tenue del pasillo. Había una cama sencilla pegada a la pared y en ella una figura encogida bajo una sábana fina. Gabriel se acercó despacio, cada paso pareciendo pesar toneladas. Cuando finalmente quedó al lado de la cama y miró el rostro de aquella mujer, el mundo se desmoronó bajo sus pies. Era Leonor, su madre, viva. El rostro estaba mucho más delgado, marcado por el sufrimiento, pero era innegablemente ella. Los cabellos canosos esparcidos en la almohada, las manos finas sobre el pecho, el collar de plata con la piedra azul brillando a la luz tenue. Gabriel sintió las piernas flaquear y tuvo que apoyarse en la pared. No era posible. Aquello no podía estar sucediendo. Durante 3 años él había llorado su muerte. 3 años visitando una tumba vacía. 3 años cargando una culpa devastadora. 3 años creyendo que nunca más vería aquel rostro. Y ahora ella estaba allí, delante de él, viva. «Madre», susurró, la voz rompiéndose completamente. Juana le tocó el hombro suavemente. «Ella se despertará en unos minutos. Los medicamentos están perdiendo el efecto, pero cuando ella despierte, puede que no lo reconozca inmediatamente. La medicación la deja confusa». Gabriel se sentó en la silla al lado de la cama, incapaz de desviar los ojos de aquella figura frágil. ¿Cómo alguien consiguió hacer esto? Las preguntas explotaban en su mente, pero ninguna respuesta venía.
Extendió la mano temblorosa y tocó delicadamente la mano de su madre. La piel estaba fría, los dedos delgados, pero era real. Era ella. Entonces Leonor comenzó a moverse. Primero fueron pequeños movimientos, los dedos contrayéndose, la cabeza girando ligeramente. Después los ojos comenzaron a abrirse, pesados. Parpadeó varias veces, confusa, intentando enfocar. La mirada vagó por la habitación hasta encontrar a Gabriel al lado de la cama. Por unos segundos, ella solo miró sin expresión. Entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar en su rostro. Los ojos se fueron abriendo, la boca abriéndose en una exclamación silenciosa. Las lágrimas comenzaron a rodar antes incluso de que ella consiguiera hablar. «Gabriel», susurró la voz ronca y débil. «Mi hijo, tú viniste». Gabriel no pudo contenerse más. Se arrodilló al lado de la cama y sostuvo las manos de su madre con fuerza, las lágrimas cayendo libremente. «Estoy aquí, madre, estoy aquí. Lo siento». Leonor comenzó a llorar también, intentando sentarse. Juana vino a ayudarla, colocando una almohada en la espalda. «Lo sabía», dijo Leonor entre sollozos. «Sabía que no me habías abandonado. Sabía que vendrías. Pero ellos me dijeron tantas veces que tú no querías verme más, que yo era una carga». «No, madre. No. Eso nunca fue verdad. Pensé que habías fallecido. Me dijeron que habías tenido un infarto. Hicieron un velatorio. Hay una tumba con tu nombre. La visité durante 3 años creyendo que te había perdido». Leonor sostuvo el rostro de su hijo con las manos temblorosas, tocándolo como si necesitara asegurarse de que él era real. «Me engañaron, hijo. Aquella noche alguien me dio algo de beber. No recuerdo mucho después. Desperté aquí, sin saber dónde estaba. Intenté hablar, intenté explicar, pero los medicamentos... Me daban tantos medicamentos que apenas conseguía pensar. Y cuando intentaba hablar de ti, todos decían que era confusión. ¿Quién te hizo esto, madre? ¿Quién te trajo para acá?» Leonor cerró los ojos, intentando recordar. «Fue después de aquella discusión. Mariana y yo tuvimos una pelea. Ella quería que yo firmara unos papeles, decía que era para tu bien, para proteger el patrimonio. Pero yo leí aquellos documentos, Gabriel. Aquello le daría a ella control total sobre todo. Sobre tu empresa, tus cuentas, todo. Yo me negué. Dije que hablaría contigo primero». Ella se puso furiosa. Gabriel sintió la sangre helarse. Mariana, su esposa, la mujer que él amaba, en quien confiaba. «No», negó con la cabeza. «No puede ser. Ella me ayudó cuando sucedió todo. Ella lo organizó todo». «Fue ella quien lo organizó todo, hijo», dijo Leonor, «porque fue ella quien lo planeó todo. Aquella noche, después de la discusión, regresó con una taza de té. Dijo que quería hacer las paces. Yo bebí. Y entonces todo se volvió confuso. Recuerdo a personas cargándome, de estar en un coche, de voces diciendo que nunca más te vería. Desperté aquí, registrada con otro nombre, María de la Silva, un nombre genérico que me transformó en nadie». Gabriel soltó las manos de su madre y se levantó, tambaleándose. La habitación parecía girar. Mariana, la mujer que dormía a su lado todas las noches, la mujer que él había consolado durante el falso luto, que había llorado en sus brazos. ¿Cómo ella podría haber hecho algo tan monstruoso? Juana se acercó, extendiendo un sobre amarillento. «Señor Gabriel, yo investigué. Aquí está el registro de entrada de su madre. Vea la fecha, vea la firma». Gabriel tomó el papel con manos temblorosas. La fecha de entrada era de 3 años atrás, exactamente una semana antes de la supuesta muerte de Leonor. Y en la línea de responsable estaba una firma que él reconocería en cualquier lugar. Mariana Almeida. «Hay más», continuó Juana, sacando otros papeles. «Yo trabajé aquí por 3 años. Siempre me pareció extraño el caso de doña Leonor. Entonces comencé a investigar. Descubrí que alguien pagaba mensualmente para mantenerla aquí, sedada, sin visitas. Los pagos venían de una cuenta offshore, pero conseguí rastrear. Almeida Participaciones, la empresa de su esposa». Gabriel miró los documentos, sintiendo que la realidad se partía. ¿Cómo ella consiguió hacer todo esto? ¿El certificado de defunción? ¿El velatorio? ¿La tumba? Juana señaló otro documento. «Aquí.
El médico que firmó el certificado tuvo la licencia revocada por fraude. Él vendía documentos falsos. El velatorio fue en una funeraria que cerró poco después, y la tumba nunca recibió cuerpo alguno. Fue solo una puesta en escena. ¿Pero por qué?, preguntó Gabriel, la voz en un gemido de dolor. ¿Por qué Mariana haría eso? Leonor respiró hondo, las lágrimas aún rodando. Por el dinero, hijo. Siempre fue por el dinero. Ella sabía que yo nunca le permitiría tener control total sobre ti, sobre el patrimonio. Siempre desconfié de sus intenciones. Intenté alertarte antes del matrimonio, pero tú estabas enamorado. Gabriel recordaba las tensas conversaciones entre su madre y Mariana, los intentos de Leonor por hacerle cuestionar la prisa del matrimonio. En aquel momento pensó que eran celos maternos. Ahora entendía que Leonor había visto algo que él se había negado a ver. Contigo en duelo, fue fácil para ella asumir el control de todo, continuó Leonor. Tú firmaste papeles sin leer, delegaste decisiones, la dejaste encargarse de las finanzas mientras intentabas sobrevivir al dolor. Ella consiguió lo que quería. Y yo me quedé aquí, viva pero muerta para el mundo, un fantasma que ella mantenía sedado. Gabriel se sentó nuevamente, enterrando el rostro entre las manos. Durante 3 años, él había amado a una mentirosa. Había dormido al lado de una mujer capaz de cometer una crueldad tan profunda. Había confiado en ella completamente, mientras ella fingía consolarlo por una pérdida que ella misma había orquestado. ¿Qué hago ahora?, preguntó, levantando el rostro para mirar a su madre. Leonor le tomó la mano nuevamente, apretando con la fuerza que aún tenía. Buscas justicia, hijo. Expones la verdad. No dejes que ella salga impune después de todo lo que hizo. Juana se acercó nuevamente. Señor Gabriel, tengo más evidencias. Durante estos 3 años, cada vez que notaba algo sospechoso, lo anotaba. Tengo registro de todas las veces que personas vinieron a visitar a su madre a escondidas para asegurarse de que ella seguía sedada. Tengo fotos, anotaciones, todo. Si vamos a la policía con estas pruebas, ella no va a poder escapar. Gabriel miró a Juana con gratitud. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué se arriesgó tanto? Juana sonrió tristemente. Porque sé lo que es ser invisible, señor Gabriel. Sé lo que es el mundo fingir que no existes. Antes de trabajar aquí, yo vivía en las calles. Fui adicta. Lo perdí todo. Era solo una persona más que la sociedad prefería no ver. Su madre fue la primera persona en años que me miró como si yo fuera alguien. Ella compartía la comida conmigo cuando apenas tenía que comer. Me sostenía la mano cuando yo lloraba. Me recordaba que yo todavía tenía valor. No podía abandonarla. No después de todo lo que ella hizo por mí. Leonor extendió la mano a Juana, y las dos se abrazaron. Gabriel observó aquella escena, 2 mujeres que el mundo había intentado borrar, apoyándose una en la otra, y sintió algo moverse dentro de su pecho. Ira. Una ira profunda y ardiente contra la mujer que había destruido tantas vidas por codicia. «Vamos a sacarte de aquí, madre», dijo Gabriel, poniéndose de pie. «Te llevaré a un hospital de verdad, donde puedan cuidarte bien. Y después vamos a exponer todo esto. Vamos a mostrarle al mundo entero lo que Mariana hizo». Leonor negó con la cabeza. «Cuidado, hijo. Ella es peligrosa. Si fue capaz de hacer todo esto, no hay límites para lo que más puede hacer cuando se sienta acorralada». Gabriel ayudó a su madre a levantarse de la cama. Ella estaba débil. Los 3 años de sedación habían cobrado su precio, pero había determinación en sus ojos. Juana trajo un abrigo viejo y ayudó a Leonor a ponérselo. Mientras bajaban las escaleras lentamente, Gabriel planeaba los próximos pasos. Primero llevaría a su madre a un lugar seguro. Después reuniría todas las pruebas. Y entonces confrontaría a Mariana. No con violencia, no con odio ciego, sino con la verdad. Una verdad que ella no podría negar, no podría distorsionar, no podría enterrar. Cuando salieron por la puerta principal, el guardia de seguridad dormía en su silla. Atravesaron el pasillo en silencio y llegaron a la calle desierta. Gabriel ayudó a su madre a entrar en el coche,
acomodándola en el asiento trasero con cuidado. Juana se quedó parada en la acera observando. «Venga con nosotros», le dijo Gabriel. «Usted es parte de esto ahora, y le garantizo que tendrá un lugar seguro donde quedarse». Juana dudó, luego asintió y entró en el coche. Mientras Gabriel conducía por las calles vacías de Madrid, rumbo a un hospital privado donde sabía que su madre sería bien cuidada, miró por el retrovisor y vio a Leonor sosteniendo la mano de Juana. 2 supervivientes, 2 mujeres que se negaron a rendirse. Y entonces Gabriel pensó en Mariana, aún durmiendo tranquilamente en el ático, sin tener idea de que su mundo construido sobre mentiras estaba a punto de desmoronarse. Ella había subestimado 3 cosas: la fuerza de una madre que se negaba a ser olvidada, la valentía de una mujer invisible que no aceptó el silencio, y el amor de un hijo dispuesto a mover montañas para encontrar la verdad. La mañana comenzaba a clarear cuando Gabriel finalmente estacionó frente al hospital. Una nueva vida estaba comenzando para todos ellos, y esta vez sería una vida basada en la verdad, por dolorosa que fuera. El sol comenzaba a salir cuando Gabriel dejó a Leonor instalada en una suite privada en el Hospital Universitario La Paz, uno de los mejores de Madrid. Había llamado a médicos de confianza que comenzaron a evaluar su estado de salud, preocupados por los efectos de 3 años de sedación. Juana se quedó al lado de la madre, sosteniendo su mano, prometiendo que no se iría de allí. Gabriel observó aquella escena, sintiendo una inmensa gratitud por aquella mujer que había arriesgado todo para salvar a una desconocida. Antes de salir del hospital, Gabriel conversó con el jefe de seguridad. «Nadie más que yo puede entrar en esta habitación. Nadie. Ni siquiera si presentan documentos diciendo que son familia. ¿Ha entendido?» El hombre asintió, percibiendo por la seriedad en el tono que aquello no era una petición común. «Puede dejarlo, señor Almeida. Pondremos guardias de seguridad en la puerta». Gabriel salió del hospital con el peso del mundo sobre sus hombros. Ahora venía la parte más difícil. Necesitaba regresar a casa y fingir que nada había cambiado. Necesitaba mirar a Mariana y no dejar traslucir que sabía de todo. Porque si ella percibía que él había descubierto la verdad, no había forma de prever lo que ella podría hacer. Gabriel conocía casos de personas que, cuando acorraladas, se volvían aún más peligrosas. Durante el camino de regreso, llamó a Ricardo Campos, su abogado personal y amigo de muchos años. Ricardo contestó adormilado, extrañado por la llamada tan temprano. «Gabriel, ¿qué hora es? ¿Está todo bien?» «Ricardo, necesito que vengas a mi oficina ahora, es urgente. Y no le cuentes a nadie, absolutamente a nadie, que te llamé». Hubo un silencio al otro lado. Ricardo conocía a Gabriel desde hacía años y sabía cuándo algo serio estaba sucediendo. «Salgo ahora mismo. 20 minutos». Cuando Gabriel llegó a casa, eran casi las 7 de la mañana. Subió silenciosamente, esperando encontrar a Mariana todavía durmiendo, pero ella estaba despierta, sentada en el salón con una taza de café, usando la bata de seda que él le había regalado en su último cumpleaños. Su rostro se iluminó al verlo. «Amor, ¿dónde estabas? Me desperté de madrugada y no estabas aquí». «Me preocupé», dijo, levantándose para besarlo. Gabriel tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para no retroceder. La besó de vuelta, forzando una sonrisa. «Lo siento. Tuve una emergencia en la oficina, un problema con un inversor internacional. Ya sabes cómo es». Mariana le pasó la mano por el rostro, cariñosa. «Estás trabajando demasiado, Gabriel. Necesitas descansar». Él miró a aquella mujer, a aquel rostro que había amado durante años, y sintió una mezcla de asco e incredulidad. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo podía mirarle a los ojos y mentir con tanta naturalidad? Durante 3 años ella había dormido a su lado, sabiendo que su madre estaba viva, prisionera, sedada. Durante 3 años ella había consolado su luto, sabiendo que aquel luto era una farsa que ella misma había creado. «Lo sé», respondió apartándose suavemente. «Voy a darme una ducha, y luego necesito ir a la oficina a resolver unas cosas. No sé a qué hora volveré». Mariana frunció ligeramente el ceño. «¿Un domingo?» «Gabriel, prometiste que intentarías trabajar menos los fines de semana. Es importante», dijo subiendo ya las escaleras.
En la ducha, Gabriel dejó que el agua caliente cayera sobre su cuerpo mientras las lágrimas finalmente venían. Lloró por su madre, por los 3 años que le fueron robados, por la crueldad que había sufrido. Lloró por la traición, por el amor que había desperdiciado en una mujer capaz de tanta maldad. Lloró por el hombre ingenuo que había sido, ciego por la pasión, incapaz de ver las señales que su madre había intentado mostrar. Cuando salió de la ducha, Gabriel estaba más compuesto. Se vistió, cogió algunos documentos importantes y bajó. Mariana estaba en la cocina preparando el desayuno, de espaldas a él. Por un momento, Gabriel pensó en confrontarla allí mismo, en gritar todas las verdades que le quemaban dentro, pero se controló. Necesitaba hacer aquello de la manera correcta, con pruebas, con testigos, con la justicia de su lado. «Hasta luego», dijo, besándole la frente. Mariana le sujetó el brazo. «¿Está todo bien, amor? Estás raro». Gabriel forzó otra sonrisa. «Solo cansado». Ella lo soltó. «Pero está todo bien». Pero su mirada permaneció desconfiada. Gabriel salió de casa sintiendo aquellos ojos en su espalda. En la oficina, Ricardo ya estaba esperando. El abogado tenía unos 40 y pocos años, cabellos canosos bien peinados y una expresión siempre seria que escondía un corazón leal. Él y Gabriel habían estudiado juntos, construido carreras paralelas y mantenido una amistad sólida a lo largo de los años. «¿Qué está pasando, Gabriel? Me asustaste con aquella llamada». Gabriel cerró la puerta de la oficina y abrió la caja fuerte empotrada en la pared. De dentro sacó una carpeta donde había puesto todos los documentos que Juana le había dado, además de la foto de Leonor en el asilo. Le entregó todo a Ricardo, que comenzó a examinar con creciente atención. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo con los ojos muy abiertos. «Es mi madre», dijo Gabriel, la voz firme. «Ella está viva, y Mariana es quien la mantuvo prisionera durante 3 años». Ricardo levantó los ojos de los papeles completamente conmocionado. «Gabriel, esto no es posible. Leonor, estuvimos en el velatorio. Vi la tumba. Viste un ataúd sellado y una tumba vacía, igual que yo. Mariana lo falsificó todo, Ricardo. El certificado de defunción es falso, firmado por un médico al que le revocaron la licencia. El velatorio fue escenificado en una funeraria que cerró poco después, y mi madre pasó 3 años sedada en un asilo, registrada con nombre falso». Ricardo se pasó la mano por el rostro, intentando procesar aquella información. «¿Cómo lo descubriste?» «Una cuidadora del asilo me encontró en el cementerio. Ella venía observando a mi madre desde hacía años, desconfiada de la situación. Cuando descubrió quién era yo, decidió contarme la verdad. ¿Y Leonor está dónde ahora?» «En el Hospital Universitario La Paz, con seguridad reforzada. No sé hasta dónde Mariana es capaz de llegar cuando descubra que yo sé de todo». Ricardo comenzó a leer los documentos más atentamente. «Aquí está el registro de pagos provenientes de Almeida Participaciones. Gabriel, esta empresa está a nombre de Mariana, pero tú firmas como corresponsable. ¿Sabías de estos pagos?» «No. Yo le delegué la gestión de la empresa a ella después de que creí que mi madre había muerto. Firmé tantas cosas durante aquel período sin realmente leer. Estaba en shock, en duelo. Ella aprovechó eso». Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. «Esto es un fraude elaborado, Gabriel. Esto no se hizo de la noche a la mañana. Ella planeó cada detalle». «Lo sé, y ahora necesito desmantelar este castillo de mentiras pieza por pieza, pero necesito hacerlo con cuidado. Si ella se da cuenta de que lo sé, no sé lo que puede pasar». Ricardo se quedó en silencio por un momento pensando. «Necesitamos reunir más pruebas. El testimonio de la cuidadora es importante, pero necesitamos más. Necesitamos rastrear todos los pagos, encontrar a las personas que participaron en el fraude, conseguir los registros médicos verdaderos del asilo, y necesitamos hacer todo esto sin que Mariana desconfíe». «¿Cómo?». Ricardo respiró hondo. «Primero, vamos a conseguir una orden judicial para investigar las cuentas de Almeida Participaciones. Puedo hablar con un juez de confianza, explicar la situación, pedir secreto absoluto. Segundo, necesitamos contratar a un investigador privado para rastrear todos los movimientos de Mariana en los últimos 3 años. Tercero,
Necesitamos proteger a Leonor. Ella es la principal testigo. Si algo le sucede... No terminó la frase, pero Gabriel entendió. Ya puse seguridad en su habitación, y la cuidadora, Juana, está con ella. Ella fue la única persona que creyó en mi madre durante todos estos años. Necesitamos proteger a Juana también. Si Mariana descubre su papel en todo esto, ella se convierte en un objetivo. Gabriel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ricardo, si seguimos adelante con esto, no hay vuelta atrás. Mi matrimonio terminará. Mi vida se pondrá patas arriba. La prensa tendrá un día de campo con esta historia. Ricardo miró directamente a los ojos de su amigo. ¿Y si no sigues adelante? ¿Puedes vivir sabiendo que la mujer que duerme a tu lado mantuvo a tu madre prisionera? ¿Puedes fingir que no sabes nada? ¿Puedes dejarla salir impune? Gabriel cerró los ojos. No, no puedo. Entonces no hay elección, Gabriel. Vamos a exponer todo. Vamos a hacer justicia. Y vamos a garantizar que ella pague por cada día que Leonor sufrió. En los días siguientes, Gabriel vivió una doble vida exhaustiva. Durante el día fingía normalidad en casa, conversaba con Mariana, cenaba con ella, dormía a su lado, pero cada gesto era calculado, cada palabra medida. Observaba todo lo que ella hacía, buscando señales, intentando entender cómo no se había dado cuenta antes de quién era ella realmente. Por la noche, cuando Mariana dormía, Gabriel salía silenciosamente e iba al hospital a visitar a su madre. Leonor se estaba recuperando lentamente. Los médicos decían que sería un proceso largo revertir los efectos de la sedación prolongada, pero ella estaba respondiendo bien al tratamiento. Gabriel pasaba horas a su lado, escuchando historias de los 3 años perdidos, pidiendo perdón repetidamente por no haber percibido la verdad antes. «Tú no tuviste la culpa, hijo», decía Leonor siempre, sosteniendo su mano. «Ella es una manipuladora. Sabía exactamente cómo actuar para que tú nunca desconfiaras». Mientras tanto, Ricardo trabajaba silenciosamente entre bastidores, consiguió la orden judicial y comenzó a investigar las cuentas de Almeida Participaciones. Lo que descubrió fue aún más chocante de lo que esperaba. Mariana había desviado millones a lo largo de los 3 años, transfiriendo fondos a cuentas offshore, creando empresas fantasma, comprando propiedades a nombre de terceros. El patrimonio que Gabriel había construido a lo largo de años estaba siendo sistemáticamente saqueado. El investigador privado, un hombre discreto llamado Pablo Méndez, comenzó a seguir a Mariana. Descubrió que ella tenía reuniones frecuentes con un hombre que no era Gabriel. Fotos mostraron encuentros en restaurantes caros, hoteles de lujo. Mariana no solo estaba robando a Gabriel financieramente, también lo estaba traicionando. Cuando Gabriel vio las fotos, sintió una punzada de dolor, pero fue diferente de lo que esperaba. No era celos, era casi alivio, una prueba más de que la mujer que él había amado nunca existió de verdad. Era todo una farsa. Ricardo también rastreó al médico que había firmado el certificado de defunción falso. El hombre estaba viviendo en una pequeña ciudad del interior, intentando reconstruir su vida después de perder la licencia. Cuando Pablo Méndez lo encontró y le explicó que podría tener problemas serios si no colaboraba, el médico confesó todo. Mariana lo había buscado 3 años atrás, ofreciéndole una alta suma para firmar el documento falso. Él estaba desesperado por dinero, tenía deudas de juego y aceptó. Ahora estaba dispuesto a testificar. La funeraria también fue investigada. El dueño había cerrado el negocio y se había mudado a otra ciudad, pero fue localizado. Contó que Mariana pagó por un velatorio completo, pero sin cuerpo. El ataúd estaba vacío. Él nunca cuestionó porque el dinero era bueno y ella dijo que era una situación familiar complicada. Pieza por pieza, la verdad estaba siendo montada. Ricardo reunió todo en un voluminoso dossier con cientos de páginas de documentos, fotos, testimonios, registros bancarios. Era una prueba irrefutable de que Mariana había orquestado uno de los fraudes más elaborados que él jamás había visto. El jueves de aquella semana, Ricardo llamó a Gabriel. «Está listo, tenemos todo. Mañana por la mañana iremos a la policía y formalizaremos la denuncia». Gabriel estaba en la oficina cuando recibió la llamada. Miró por la ventana acristalada la ciudad de Madrid extendiéndose debajo de él,
pensando en cómo todo estaba a punto de cambiar. Estoy listo. Una cosa, Gabriel, dijo Ricardo. Cuando hagamos la denuncia, la policía arrestará a Mariana inmediatamente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No hay vuelta atrás una vez que empecemos. Gabriel pensó en su madre, en los 3 años que ella perdió. Pensó en Juana luchando sola para que la verdad saliera a la luz. Pensó en sí mismo, en los 3 años que pasó llorando ante una tumba vacía, mientras Mariana dormía tranquilamente a su lado. Estoy absolutamente seguro. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, en la comisaría central. Yo estaré allí con todos los documentos. Tú llevas a Leonor y a Juana para que presten declaración, y también traemos a Pablo con todas las evidencias fotográficas. Combinado. Gabriel colgó y se quedó mirando el teléfono en sus manos. Faltaba solo una noche más. Una última noche fingiendo que no sabía nada. Una última noche durmiendo al lado de la mujer que había destruido su vida. Mañana, todo saldría a la luz. Mañana la justicia comenzaría a ser hecha. Cuando llegó a casa aquella noche, Mariana estaba especialmente cariñosa. Preparó su cena favorita, eligió un vino caro, puso música ambiental. Gabriel participó en la farsa, conversando sobre asuntos triviales, sonriendo en los momentos apropiados, fingiendo que aquella era solo una noche normal más. Pero cuando se fue a dormir, se quedó despierto durante horas, mirando al techo en la oscuridad. A su lado, Mariana dormía profundamente, la respiración tranquila y regular. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente?, se preguntó. ¿Cómo podía vivir con el peso de todo lo que había hecho? Gabriel pensó en despertarla allí mismo, en contarle todo lo que sabía, en ver la expresión en su rostro cuando se diera cuenta de que había sido descubierta, pero se controló. Mañana ella lo sabría. Mañana el castillo de mentiras que ella había construido se desmoronaría completamente, y él estaría allí para ver cada piedra caer. Cuando el sol comenzó a salir, Gabriel se levantó silenciosamente. Se duchó, se vistió con un traje oscuro, se ajustó la corbata. Se miró al espejo y vio a un hombre diferente de aquel que se despertaba todos los domingos para visitar una tumba vacía. Este hombre tenía propósito. Este hombre tenía una misión. Este hombre iba a hacer justicia. Bajó y encontró a Mariana en la cocina preparando café. Ella sonrió al verlo. «Buenos días, amor. ¿Vas a salir temprano de nuevo?» Gabriel la miró, grabando aquel momento en su memoria. La última vez que ella lo miraba sin saber que todo estaba a punto de terminar. «Sí», respondió. «Tengo una reunión importante». Mariana se acercó y le alisó la corbata. «Mucha suerte entonces». Gabriel le tomó la mano por un momento, mirando a los ojos de aquella mujer que él había amado, que él había confiado, que había destruido todo. «Gracias», dijo. Y entonces salió, cerrando la puerta detrás de sí por última vez como un hombre casado con Mariana. Cuando regresara a aquella casa, sería como un hombre libre, libre de la mentira, libre de la traición, libre de la mujer que había intentado enterrar a su madre viva. Ricardo estaba esperando frente a la comisaría. A su lado estaban Leonor, apoyada en Juana, y Pablo con varias carpetas de documentos. Gabriel estacionó y caminó hacia ellos sintiendo el peso del momento. «Vamos a hacerlo», dijo. Y juntos entraron en la comisaría para contar al mundo una historia que nadie iba a creer. La historia de una mujer que había fingido la muerte de su suegra para robar a su marido. La historia de 3 años de mentiras. La historia de una tumba vacía y una verdad que finalmente salía a la luz. La comisaría central de Madrid estaba concurrida aquella mañana de viernes. Gabriel entró acompañado de Ricardo, Leonor, Juana y Pablo, cargando cajas con documentos que representaban 3 años de investigación condensada en una semana. El comisario responsable, doctor Fernando Tavares, un hombre de 50 años con expresión seria y mirada atenta, los recibió en su despacho. «Señor Almeida, el doctor, Ricardo me explicó brevemente la situación por teléfono, pero confieso que me resultó difícil de creer», dijo el comisario gesticulando para que todos se sentaran. «Un fraude de esta magnitud, mantenido por tanto tiempo, es algo raro». Gabriel respiró hondo.
Lo entiendo, comisario. Yo mismo tardé en creerlo. Pero las pruebas están todas aquí, y la principal testigo es mi madre, a quien todos creían muerta hace 3 años. El comisario miró a Leonor, que estaba sentada al lado de Juana, aún frágil pero con la mirada determinada. ¿Usted es Leonor Almeida? Soy yo, comisario, respondió Leonor, la voz aún un poco ronca por los años de sedación. Y estoy aquí para contar todo lo que me hicieron. Durante las próximas 3 horas, cada uno prestó su declaración. Leonor contó sobre la discusión con Mariana, sobre los documentos que se negó a firmar, sobre el té envenenado y el despertar en el asilo. Su voz temblaba en algunos momentos, especialmente cuando describía los 3 años viviendo sedada, creyendo que su hijo la había abandonado. Juana relató cómo comenzó a desconfiar, cómo anotó cada detalle sospechoso durante años, cómo finalmente decidió buscar a Gabriel en el cementerio. Mostró el cuaderno donde había registrado todo, páginas y páginas de anotaciones que documentaban la prisión de Leonor. Ricardo presentó los documentos bancarios, mostrando los desvíos de millones de euros, las transferencias a cuentas offshore, las empresas fantasma. Pablo trajo las fotos de la traición de Mariana, los registros de sus reuniones sospechosas, los testimonios que había recogido. El comisario escuchaba todo con creciente atención, haciendo anotaciones, pidiendo aclaraciones. Cuando todos terminaron, se recostó en la silla, visiblemente impactado. «Esto es uno de los fraudes más elaborados que he visto en mi carrera», dijo. «Señor Almeida, ¿está usted absolutamente seguro de que quiere seguir adelante con esto? Una vez que iniciemos el proceso, su vida se convertirá en un circo mediático». Gabriel miró a su madre, luego a Juana y finalmente al comisario. «Estoy absolutamente seguro. Mi madre pasó 3 años prisionera, sedada, creyendo que yo la había abandonado. No hay precio demasiado alto para hacer justicia». El comisario asintió. «Muy bien. Voy a expedir inmediatamente una orden de prisión preventiva contra Mariana Almeida. También vamos a bloquear todas las cuentas bancarias asociadas a ella e iniciar una investigación completa. Señor Almeida, usted necesita estar preparado porque cuando arrestemos a su esposa, esto estará en todos los periódicos hasta el final del día». «Lo sé», respondió Gabriel. El comisario cogió el teléfono y comenzó a dar órdenes. En menos de 1 hora, un equipo policial estaba de camino al ático de la Gran Vía. Gabriel pidió no estar presente en el momento del arresto. No tenía fuerzas para ver aquello. En vez de eso, regresó con su madre y Juana al hospital, donde esperarían noticias. Fueron 2 horas de espera angustiosa. Gabriel sostenía la mano de su madre, los dos sentados en la habitación del hospital, en silencio. Juana trajo café, pero nadie consiguió beber. A las 11:30 de la mañana, el teléfono de Gabriel sonó. Era Ricardo. «Está hecho. La policía acaba de arrestar a Mariana. Ella se resistió, gritó, amenazó con demandar a todo el mundo, pero ahora está bajo custodia». Gabriel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias, Ricardo». «Hay otra cosa, Gabriel. La prensa ya lo descubrió. Hay periodistas frente a la comisaría, frente al hospital, frente a tu casa. Esto va a explotar». Y explotó. En cuestión de horas, la historia estaba en todos los canales de televisión, en todos los sitios de noticias, en todas las redes sociales. Empresario descubre que su madre está viva después de 3 años llorando en una tumba vacía. Esposa acusada de falsificar la muerte y desviar millones. Los detalles eran escasos al principio, pero a medida que avanzaba el día, más información se filtraba. Gabriel apagó el móvil después de recibir la 100ª llamada de periodistas. No estaba listo para hablar con la prensa. Todavía no. Primero necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Primero necesitaba asegurarse de que su madre estaba segura. Por la tarde el comisario Tavares llamó personalmente. «Señor Almeida, Mariana está pidiendo hablar con usted. Dice que solo declarará si puede conversar con usted primero». Gabriel sintió el estómago revolverse. «No quiero verla». «Lo entiendo, pero puede ser estratégico. Si ella confiesa delante de usted con testigos, esto fortalece el caso. No necesita quedarse solo con ella. Yo y otros policías estaremos en la sala». Gabriel miró a su madre.
Leonor le sostuvo la mano con fuerza. Ve, hijo, mírala a los ojos y deja que ella vea que no consiguió destruirte. Media hora después, Gabriel entraba en la comisaría por la puerta trasera, evitando a los periodistas que rodeaban la entrada principal. El comisario lo condujo a una sala de interrogatorios. Mariana estaba sentada, esposada, el cabello despeinado, el maquillaje corrido por las lágrimas. Cuando vio entrar a Gabriel, se levantó bruscamente. Gabriel, gracias a Dios. Necesitas aclarar este malentendido. Yo puedo explicarlo todo. Gabriel arrastró una silla y se sentó al otro lado de la mesa, manteniendo distancia. Puedes explicarlo entonces. Explica cómo mi madre, que debería estar muerta, pasó 3 años sedada en un asilo. Mariana negó con la cabeza frenéticamente. No fue así. Tú no entiendes. Tu madre estaba enferma, Gabriel. Estaba teniendo delirios, diciendo cosas absurdas. Yo intenté ayudar. ¿Intentaste ayudarla drogándola y registrándola con nombre falso? ¿Intentaste ayudar falsificando un certificado de defunción y haciendo un velatorio con un ataúd vacío? Las lágrimas de Mariana parecían genuinas, pero Gabriel ya no sabía qué era real y qué era teatro. Estaba desesperada. Ella iba a arruinarlo todo. Ella iba a hacerte perder todo lo que construiste. ¿Entonces decidiste matarla? Socialmente, legalmente, la mataste. No, gritó Mariana. Yo nunca quise hacerle daño. Yo solo quería... Yo necesitaba... Necesitabas el dinero, completó Gabriel la voz fría. Necesitabas el control. Necesitabas manipularme mientras robabas millones. Y en el proceso, destruiste a una mujer inocente. Mariana intentó sujetarle las manos a través de la mesa, pero Gabriel retrocedió. Te amo, Gabriel. Todo lo que hice fue por nosotros. No, dijo Gabriel levantándose. Todo lo que hiciste fue por ti, y ahora vas a pagar por ello. Mariana comenzó a gritar mientras Gabriel salía de la sala. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa, tenemos una vida juntos. Gabriel, por favor. Pero él no miró hacia atrás. Salió de la comisaría por la misma puerta trasera, entró en el coche que Ricardo había provisto y regresó al hospital. Cuando llegó a la habitación de su madre, sus piernas finalmente flaquearon. Se sentó y lloró. Toda la tensión de los últimos días finalmente explotó. Leonor y Juana lo abrazaron. Las 3 personas que habían sido víctimas de la misma mujer, ahora unidas por la verdad que finalmente había salido a la luz. En los días siguientes, el caso adquirió proporciones nacionales. Programas de televisión debatían el tema. Expertos analizaban cómo un fraude de ese tamaño podría haberse mantenido por tanto tiempo. Muchos elogiaban la valentía de Juana, una humilde cuidadora que arriesgó todo para salvar a una desconocida. Otros cuestionaban cómo Gabriel no se había dado cuenta de nada. Los medios fueron implacables, pero Gabriel decidió usar aquella exposición a su favor. Dio una única rueda de prensa, en la que presentó a Leonor al mundo. Madre e hijo se sentaron uno al lado del otro, y Gabriel contó toda la historia. Leonor, aún frágil pero determinada, confirmó cada detalle. Perdí 3 años de mi vida, dijo Leonor ante las cámaras, la voz firme. 3 años creyendo que mi hijo me había abandonado. 3 años sedada, invisible, tratada como si no existiera. Pero sobreviví. Y ahora quiero que mi historia sirva de alerta. Existen muchos ancianos invisibles por ahí, olvidados en asilos, silenciados, sin voz. Yo tuve suerte de tener a alguien que creyó en mí. Y ese alguien era Juana, que estaba sentada en la platea. Gabriel la llamó al escenario. Esta mujer, dijo, poniéndole la mano en el hombro, salvó a mi madre cuando el mundo entero la había olvidado. Ella no tenía nada que ganar, mucho que perder, pero eligió hacer lo correcto. Juana, llorando, negó con la cabeza. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Pero muchos no lo harían, respondió Gabriel. Y por eso, a partir de hoy, Juana no es solo una cuidadora. Es la directora de la Fundación Leonor Almeida, que inauguraremos la próxima semana. La noticia tomó a todos por sorpresa, incluida Juana, que miró a Gabriel con los ojos muy abiertos. Señor Gabriel, yo no puedo. No tengo formación para eso. Usted tiene algo más importante, dijo Gabriel. Usted tiene corazón.
Usted tiene valor. Y usted entiende lo que significa ser invisible. Esta fundación va a ayudar a mujeres emprendedoras, pero también va a crear un programa especial para cuidadores y ancianos, para garantizar que ninguna otra Leonor sea olvidada. La platea de periodistas aplaudió. Aquella historia de horror se estaba transformando en algo más grande. Se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza, de justicia, de segunda oportunidad. Mientras tanto, en la comisaría, Mariana seguía presa. Su abogado intentó pedir libertad, alegando que ella tenía raíces en la comunidad y no representaba riesgo de fuga, pero el juez negó, citando la gravedad de los crímenes y la frialdad con que fueron planeados. Mariana sería juzgada en prisión. Las investigaciones continuaron revelando capas y más capas de fraude. Fueron descubiertas más cuentas bancarias, más empresas fantasma, más propiedades compradas con dinero desviado. El patrimonio robado superaba los 10 millones de euros. Mariana había construido un imperio a expensas de Gabriel, todo mientras fingía ser la esposa devota. El hombre con quien ella se encontraba también fue identificado. Era un abogado deshonesto que la ayudaba a estructurar los esquemas financieros. Él también fue arrestado como cómplice. Un mes después del arresto, Gabriel estaba de vuelta en el cementerio de la Almudena. Pero esta vez no estaba allí para llorar. Estaba allí para cerrar un ciclo. Había contratado a una empresa para remover la lápida falsa, para desmantelar la tumba vacía, que había sido escenario de 3 años de sufrimiento. Leonor estaba a su lado, apoyada en un bastón, pero cada día más fuerte. Juana también estaba allí, y Ricardo, y algunos amigos cercanos que habían apoyado a Gabriel durante todo el proceso. «Este lugar ya no significa nada», dijo Gabriel, mirando donde solía estar la lápida. «Durante 3 años vine aquí creyendo en una mentira, pero ahora sé la verdad, y la verdad es que mi madre está viva, a mi lado, donde siempre debería haber estado». Leonor abrazó a su hijo. «Ya no necesitas venir a cementerios, Gabriel. Tienes a tu madre de vuelta, y tenemos todo el tiempo del mundo para recuperar lo que perdimos». Salieron del cementerio juntos, dejando atrás la tumba vacía y todas las mentiras que representaba. Delante de ellos estaba una nueva vida, construida sobre la verdad, por dolorosa que ésta hubiera sido. Una semana después, la Fundación Leonor Almeida fue inaugurada en una emotiva ceremonia. Cientos de personas asistieron, incluyendo muchos que habían sido conmovidos por la historia. El edificio elegido era amplio y moderno, con salas para cursos, espacios para reuniones y un departamento entero dedicado al bienestar de ancianos y cuidadores. Gabriel dio un discurso breve pero poderoso. Esta fundación nació del dolor, pero existe para crear esperanza. Nació de una injusticia, pero existe para promover justicia. Y nació del amor entre madre e hijo que ni 3 años de mentiras consiguieron destruir. Leonor cortó la cinta inaugural junto a Juana, las 2 mujeres que habían sobrevivido a lo peor y ahora estaban listas para ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Las cámaras registraron todo, pero Gabriel sabía que aquel momento era mucho más que una noticia. Era una victoria sobre la mentira, sobre la crueldad, sobre la codicia. Aquella noche, Gabriel cenó con su madre en el apartamento que él le había alquilado, un lugar acogedor con vistas al Parque del Retiro. Conversaron sobre el pasado, sobre el futuro, sobre los planes para la fundación. Y por primera vez en 3 años, Gabriel se sintió completo. «Sabes que el juicio va a ser difícil, ¿verdad?», dijo Leonor. «Va a sacar todo a la luz, vas a tener que revivir cada momento». «Lo sé, madre, pero necesito estar allí. Necesito mirarla y mostrarle que no consiguió destruirme, que no consiguió destruirte». Leonor le tomó la mano a su hijo. «Eres un hombre fuerte, Gabriel, más fuerte de lo que imaginaba, y estoy muy orgullosa de ti». Gabriel sintió las lágrimas venir nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gratitud por tener a su madre de vuelta. Gratitud por Juana haber tenido el valor de contar la verdad. Gratitud por tener amigos como Ricardo que se quedaron a su lado. «Gracias por nunca haberte rendido, madre. Gracias por haber sobrevivido. Gracias por haber creído que yo volvería». Leonor sonrió, aquella sonrisa cansada pero genuina de quien pasó por el infierno
y consiguió regresar. «Soy tu madre, Gabriel. Siempre voy a creer en ti. Siempre». Se quedaron conversando hasta tarde, recuperando los 3 años perdidos una historia a la vez. Afuera, Madrid continuaba su agitada vida nocturna, millones de personas viviendo sus propias historias, enfrentando sus propias batallas. Pero allí, en aquel apartamento, 2 personas que habían sido separadas por la mentira más cruel estaban juntas nuevamente. Y eso, pensó Gabriel mientras abrazaba a su madre, era todo lo que importaba. La verdad había vencido. La justicia estaba siendo hecha. Y el amor entre madre e hijo, aquel amor que Mariana había intentado destruir, estaba más fuerte que nunca. La tumba vacía había sido desmantelada. Las mentiras habían sido expuestas. Y la vida real y verdadera, finalmente podía volver a empezar. Pasaron 3 meses desde el arresto de Mariana. 3 meses de titulares, de investigaciones, de revelaciones que parecían no tener fin. Gabriel se había apartado temporalmente de los negocios, dejando la gestión de la empresa en manos de personas de confianza mientras se dedicaba a cuidar de su madre y a prepararse para el juicio que se aproximaba. Leonor había logrado progresos notables. Los médicos estaban impresionados con su recuperación, tanto física como mental. Los efectos de la sedación prolongada estaban siendo revertidos lentamente, y ella ya conseguía caminar sin ayuda, aunque todavía sentía cansancio fácilmente. Pero lo más importante era que el brillo había vuelto a sus ojos. Aquella mujer que Gabriel había visitado en el asilo, delgada y quebrada, estaba poco a poco transformándose nuevamente en la madre fuerte que él había conocido. La Fundación Leonor Almeida ya estaba funcionando a pleno vapor bajo la dirección de Juana. En los primeros 2 meses, más de 200 mujeres habían sido atendidas, recibiendo cursos de capacitación, microcréditos para iniciar negocios y apoyo psicológico. Pero el proyecto más especial era el programa Voces Invisibles, dedicado a identificar y ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad en asilos e instituciones. Juana se reveló una administradora nata. Ella entendía los dolores de las personas porque había vivido esos dolores. Sabía lo que era ser invisible, ser descartada por la sociedad, ser considerada menos que nada, y usaba esa experiencia para crear programas que realmente marcaban la diferencia. Gabriel visitaba la fundación semanalmente, siempre impresionado con el trabajo que se estaba haciendo. En una de esas visitas, Juana lo llamó a su oficina. «Señor Gabriel, hay algo que me gustaría mostrarle», dijo, cogiendo una carpeta. «En las últimas semanas, hemos recibido decenas de cartas de personas que vieron la historia de doña Leonor en la televisión. Muchas son de familias que sospechan que algo similar pudo haberle sucedido a sus seres queridos». Gabriel hojeó las cartas, sintiendo el corazón encogerse. Había historias de desapariciones súbitas, de ancianos que desaparecieron sin explicación, de familias que nunca consiguieron respuestas. «¿Cuántas otras Leonor existen por ahí?», preguntó. «Muchas», respondió Juana. «Y me gustaría su autorización para crear un grupo de trabajo. Podemos colaborar con las autoridades para investigar estos casos. Quizás no todos sean fraudes, pero algunos pueden serlo». Gabriel asintió inmediatamente. «Haga eso, Juana. Use todos los recursos que necesite. Si podemos salvar al menos una persona más, ya habrá valido la pena». Mientras la fundación crecía y marcaba la diferencia, la fecha del juicio de Mariana finalmente llegó. Era un frío lunes de agosto, cuando Gabriel entró en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, junto a Ricardo. El lugar estaba rodeado de periodistas, cámaras de televisión, curiosos. El caso se había convertido en uno de los más comentados del año. La sala del tribunal estaba abarrotada. Gabriel se sentó en la primera fila, al lado de Leonor y Juana. Al otro lado, Mariana fue traída esposada, vistiendo un discreto traje que su abogado seguramente había elegido para transmitir una imagen de respetabilidad. Cuando ella entró, sus ojos inmediatamente buscaron a Gabriel. Él sostuvo la mirada por un momento, luego la desvió. Ya no había nada que decir. El juez, doctor Marcos Ventura, un hombre de 60 años con reputación de ser riguroso pero justo, abrió la sesión.
La acusación era extensa: fraude documental, secuestro, desvío de fondos, falsedad ideológica, apropiación indebida. La fiscal, doctora Patricia Méndez, una mujer determinada de 40 años, presentó el caso de forma meticulosa. Durante los 2 primeros días se escuchó a los testigos. El médico que firmó el certificado falso confesó nuevamente, esta vez ante el juez, explicando cómo Mariana lo había buscado, cuánto pagó, cómo todo fue planeado. El dueño de la funeraria confirmó que el velatorio fue una farsa, que el ataúd estaba vacío, que todo no fue más que una puesta en escena pagada. Empleados del asilo testificaron sobre los pagos misteriosos, sobre la anciana registrada con nombre falso, sobre las órdenes expresas de mantenerla sedada. Cada testimonio era más devastador que el anterior, construyendo un cuadro completo de la crueldad meticulosamente planeada. Al tercer día fue el turno de Juana de subir al estrado de los testigos. Estaba visiblemente nerviosa, pero cuando comenzó a hablar, su voz salió firme y clara. «Trabajé en aquel asilo durante 3 años», dijo, «y durante todo ese tiempo nunca vi un caso tan cruel como el de doña Leonor. Ella estaba lúcida. Ella sabía exactamente quién era su hijo, lo que estaba sucediendo, pero nadie creía en ella, y cuanto más intentaba explicar, más medicamentos le daban». La fiscal preguntó, «¿Y por qué decidió usted investigar el caso?» «Porque yo sabía lo que era ser invisible», respondió Juana, las lágrimas comenzando a rodar. «Yo ya viví en las calles, ya fui adicta, ya fui descartada por la sociedad. Sé lo que es cuando nadie te ve, cuando nadie cree en ti, y no podía permitir que aquello siguiera sucediendo con doña Leonor». El testimonio de Juana conmovió a toda la sala. Hasta el juez pareció afectado. Cuando ella bajó del estrado, Gabriel la abrazó, susurrando un agradecimiento que venía del fondo del corazón. Al cuarto día, Leonor fue llamada a testificar. Gabriel le tomó la mano antes de que subiera, dándole fuerza. La madre estaba pálida, pero determinada. Caminó hasta el estrado con la cabeza erguida, miró a Mariana sin miedo y comenzó su relato. «Crié a mi hijo sola después de que su padre nos abandonara», comenzó Leonor. «Trabajé día y noche para darle todo lo que merecía. Lo vi crecer, graduarse, construir una vida de éxito. Y cuando él me presentó a Mariana, quise creer que ella era la persona adecuada para él. Pero algo en mí siempre supo que no lo era». Contó sobre las discusiones, sobre los documentos que Mariana quería que ella firmara, sobre la negativa y la pelea que siguió. «Sabía que aquellos papeles le darían a ella control total sobre la vida de mi hijo, sobre el patrimonio que él construyó con tanto esfuerzo, y yo no podía permitir eso». Leonor describió la noche en que todo cambió. Ella regresó con un té, diciendo que quería hacer las paces. Yo confié. Bebí aquel té. Y después, todo se volvió confuso. Recuerdo voces, de ser cargada, de despertar en un lugar extraño sin saber dónde estaba. Su voz temblaba cuando habló de los 3 años en el asilo. Me drogaban todos los días. Yo quedaba en un estado de semiconciencia, sin fuerzas para resistir. En los breves momentos en que despertaba, intentaba explicar quién era. Pedía que llamaran a mi hijo, pero todos decían que yo estaba confusa, que era delirio, y entonces venían más medicamentos. Lo peor, continuó Leonor, las lágrimas ahora cayendo libremente, no era el dolor físico, era saber que mi hijo estaba allá afuera, creyendo que yo había muerto, sufriendo por mí, mientras yo estaba viva y prisionera. Era imaginar que él pensaba que yo lo había abandonado, que yo me había ido sin despedirme. Gabriel lloraba también, al igual que Juana, al igual que muchas personas en la sala. La fiscal preguntó, «¿Y cuando su hijo finalmente la encontró, cómo se sintió usted?» Leonor miró a Gabriel, una sonrisa triste en el rostro. Sentí que había valido la pena sobrevivir. Sentí que no lo había perdido todo, que todavía había esperanza. Cuando Leonor bajó, la sala entera estaba en silencio. La crueldad de lo que le había sido hecho a aquella mujer era innegable, imposible de ignorar. Mariana mantenía la cabeza baja, sin mirar a nadie. Al quinto día, fue el turno de Gabriel de testificar.
Subió al estrado de los testigos sintiendo el peso de todas las miradas. La fiscal lo guió a través de la historia, desde el día en que recibió la noticia de la supuesta muerte de su madre hasta el momento en que Juana lo abordó en el cementerio. «¿Cómo se sintió usted cuando descubrió que su madre estaba viva?», preguntó la fiscal. Gabriel respiró hondo. Fue como si el mundo se hubiera desmoronado por segunda vez. La primera fue cuando creí que la había perdido. La segunda fue cuando descubrí que aquella pérdida era una mentira, que durante 3 años yo lloré, sufrí, cargué una culpa devastadora, todo basado en una farsa. Miró a Mariana. Y la persona responsable de esa farsa era la mujer que yo amaba, la mujer en quien confiaba completamente, la mujer que dormía a mi lado todas las noches, sabiendo que mi madre estaba viva, prisionera, sufriendo. ¿Y cómo se siente usted con respecto a ella ahora? Gabriel no dudó. Nada. No siento absolutamente nada. La mujer que yo amaba nunca existió. Era solo una ilusión, una máscara, y cuando la máscara cayó, todo lo que quedó fue una extraña capaz de crueldades inimaginables. Al 6.º día, Mariana finalmente tuvo la oportunidad de defenderse. Su abogado intentó argumentar que ella había actuado bajo presión, que estaba intentando proteger a Gabriel de una suegra manipuladora, que las cosas se habían salido de control. Pero los argumentos sonaban vacíos ante tantas pruebas. Cuando Mariana subió al estrado intentó llorar, intentó parecer arrepentida, pero sus palabras eran demasiado calculadas, demasiado ensayadas. No asumió responsabilidad real por nada. Siempre había una excusa, siempre alguien más a quien culpar. Gabriel observó aquella actuación y sintió pena, no de ella, sino de la persona que él había sido, del hombre ingenuo que se enamoró de la ilusión, que no vio las señales, que permitió que aquello sucediera. Después de 7 días de juicio, llegó el momento de los argumentos finales. La fiscal fue contundente, pidiendo la pena máxima por los crímenes cometidos. «Este no fue un acto impulsivo», dijo. «Fue un fraude meticulosamente planeado que duró 3 años. Leonor Almeida fue mantenida prisionera, sedada, privada de su libertad y dignidad. Y todo esto por pura codicia». El abogado de la defensa intentó apelar a la clemencia, pero sus palabras sonaron débiles. El juez anunció que la sentencia sería dictada en 1 semana. Durante aquella semana de espera, Gabriel pasó mucho tiempo con su madre. Conversaron sobre todo, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el perdón y la justicia. Leonor sorprendió a Gabriel al decir que no sentía odio por Mariana. «El odio me destruiría, hijo», explicó. «Ya perdí 3 años de mi vida por su maldad. No voy a perder más tiempo dejando que el odio me consuma. Quiero justicia, sí, quiero que ella pague por lo que hizo, pero también quiero seguir adelante, vivir el tiempo que me resta a tu lado, marcando la diferencia a través de la fundación». Gabriel abrazó a su madre, impresionado con su fuerza. «Eres la persona más fuerte que conozco». Leonor sonrió. «No soy fuerte, hijo. Soy solo una superviviente. Y los supervivientes aprenden que el único camino es hacia adelante». El día de la sentencia, la sala estaba aún más abarrotada que el primer día. Gabriel, Leonor y Juana se sentaron juntos, tomados de las manos. El juez entró y todos se levantaron. El doctor Marcos Ventura comenzó a leer la sentencia, resumiendo los crímenes, las pruebas, los testimonios. Su voz era firme y solemne. «Este tribunal considera a Mariana Almeida culpable de todos los crímenes por los cuales fue acusada. La frialdad y premeditación con que actuó, la duración del sufrimiento impuesto a la víctima y la completa falta de remordimiento demostrada hacen de este uno de los casos más graves que he juzgado». Hizo una pausa. «La sentencia es de 18 años de prisión en régimen cerrado, además de la devolución íntegra de todos los valores desviados con corrección e intereses. La acusada también pierde todos los derechos sobre cualquier patrimonio relacionado con la familia Almeida». La sala explotó en murmullos. Mariana palideció, las piernas le fallaron. Necesitó ser sostenida por los guardias. Gabriel sintió un peso inmenso ser retirado de sus hombros. No era un alivio completo, todavía no, pero era justicia. Finalmente, justicia. Afuera, enfrentando a los periodistas,
Gabriel hizo una breve declaración. La justicia se ha hecho hoy. Mi madre puede finalmente empezar a curar las heridas de los últimos 3 años, y nosotros podemos seguir adelante, sabiendo que la verdad venció. Un periodista preguntó, ¿puede usted perdonar a Mariana? Gabriel pensó por un momento. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que se hizo, pero significa no dejar que el odio me consuma. Mi madre me enseñó eso. Entonces sí, un día quizás pueda perdonar, pero nunca voy a olvidar. Aquella noche, Gabriel organizó una cena en un restaurante discreto. Estaban presentes Leonor, Juana, Ricardo, Pablo, el investigador, y algunos amigos cercanos que habían apoyado durante todo el proceso. Era una celebración, pero también un momento de reflexión. Ricardo levantó la copa para un brindis. Por Leonor, que sobrevivió a lo imposible. Por Juana, que tuvo el valor de contar la verdad, y por Gabriel, que nunca se rindió en la búsqueda de justicia. Todos brindaron, pero fue Leonor quien hizo el brindis final. Por los nuevos comienzos, dijo mirando a cada persona allí. Todos nosotros, de alguna forma, tuvimos que volver a empezar, pero lo hicimos juntos, y esa es la verdadera victoria. Gabriel miró a su madre, a Juana, a los amigos reunidos, y sintió por primera vez en meses una sensación de paz. El camino había sido largo y doloroso. La verdad había costado caro, pero valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de dolor, todo valió la pena porque al final la verdad venció. La justicia se hizo, y la vida podía volver a empezar. Un año había pasado desde la sentencia, un año de curación, de reconstrucción, de aprendizaje sobre cómo vivir de nuevo después de que la verdad lo explotara todo lo que creías conocer. Gabriel estaba sentado en la oficina de la Fundación, mirando por la ventana la ciudad de Madrid, extendiéndose bajo el cielo azul de una tarde de septiembre. Era primavera, y algo en esa estación siempre traía consigo la sensación de renovación. La puerta se abrió y Leonor entró, cargando una carpeta llena de documentos. A sus 74 años, parecía una mujer completamente diferente de aquella que Gabriel había encontrado en aquel asilo un año atrás. El cabello canoso estaba bien cuidado, el rostro había recuperado el color saludable, y lo más importante, el brillo en los ojos había vuelto. Usaba ropa elegante pero cómoda, y caminaba con una seguridad que parecía haber sido multiplicada por la experiencia de haber sobrevivido a lo peor. «Hijo, tienes que ver esto», dijo colocando la carpeta sobre la mesa. «Son los informes del último trimestre de la Fundación. Los números son impresionantes». Gabriel cogió los documentos y comenzó a leer. En un año de operación, la Fundación Leonor Almeida había atendido a más de 1000 mujeres, ofreciendo cursos de capacitación, microcréditos y apoyo psicológico. Pero lo que más lo impresionaba era el programa Voces Invisibles, ideado por Juana. El grupo de trabajo había investigado 43 casos sospechosos de ancianos desaparecidos o en situaciones irregulares. De esos, 12 habían sido confirmados como situaciones de abandono o fraude. 12 personas que, como Leonor, habían sido olvidadas por el mundo y ahora estaban siendo rescatadas. «Juana hizo un trabajo increíble», dijo Gabriel sonriendo. «Ella aprendió de la mejor maestra», respondió Leonor con una sonrisa traviesa. Los dos rieron, aquella risa ligera y genuina de quien finalmente consiguió dejar que el peso del pasado comenzara a transformarse en fuerza para el futuro. La relación entre madre e hijo había sido reconstruida de una forma aún más profunda de lo que antes. Los 3 años de separación, por dolorosos que hubieran sido, habían enseñado a ambos el valor de cada momento juntos. En ese momento, Juana entró en la sala. Ella también parecía una persona transformada. Ya no era la mujer delgada y nerviosa que había abordado a Gabriel en el cementerio. Ahora vestía con profesionalismo, el cabello estaba bien cuidado, y había una confianza en sus pasos que venía de saber que tenía propósito, que su vida importaba. «Doña Leonor, señor Gabriel, tenemos visitas», anunció. Entraron en el salón principal de la fundación, donde un grupo de mujeres los aguardaba. Eran beneficiarias del programa, mujeres que habían recibido apoyo para iniciar sus propios negocios.
Traían regalos hechos por ellas mismas, artesanías, dulces, flores. Era una forma de agradecer, pero también de mostrar que estaban prosperando. Una de las mujeres, Carmen, una señora de 50 años que había comenzado un pequeño negocio de costura, se acercó a Leonor con lágrimas en los ojos. «Usted cambió mi vida, doña Leonor. Yo estaba sin esperanzas, sin rumbo, y ahora tengo mi propio taller. Estoy sustentando a mi familia. Todo gracias a la fundación». Leonor abrazó a Carmen con cariño. «Tú cambiaste tu propia vida, querida. Nosotros solo dimos las herramientas. La valentía siempre fue tuya». Gabriel observó aquella escena y sintió el pecho calentarse. Aquello era lo que importaba. No el dinero recuperado, no la venganza contra Mariana, no los titulares de los periódicos. Era aquello, personas reales teniendo sus vidas transformadas, teniendo una segunda oportunidad. Después de que las visitantes se fueron, Gabriel, Leonor y Juana se reunieron en la sala de reuniones. Había algo que Gabriel quería discutir con ellas. «He pensado mucho en el futuro», comenzó. «La fundación está funcionando maravillosamente, pero siento que aún podemos hacer más. Quiero expandir, abrir sedes en otras ciudades, llevar el programa Voces Invisibles a todo el país». Juana se animó inmediatamente. «Me encantaría eso, señor Gabriel. Hay tantos lugares donde esto es necesario, tantas personas olvidadas». Leonor le tomó la mano a su hijo. «¿Estás seguro? Esto va a exigirte mucho, hijo. Mucho tiempo, mucha inversión». Gabriel miró a su madre. «Madre, durante 3 años gasté mi tiempo llorando ante una tumba vacía. Ahora quiero gastar mi tiempo haciendo algo que realmente importa, construyendo algo que va a durar, que va a ayudar a personas, que va a honrar lo que tú pasaste». Leonor sonrió, los ojos llorosos. «Entonces vamos a hacerlo. Juntos». Aquella noche, Gabriel regresó al apartamento que había comprado para sí mismo después de que su divorcio de Mariana hubiera sido finalizado. Era un lugar más pequeño que el ático, pero era suyo, construido sobre la verdad y no sobre mentiras. Preparó una cena sencilla y comió solo, disfrutando del silencio. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Los dos habían mantenido contacto cercano durante todo el año. Y el abogado se había convertido no solo en un socio de negocios, sino en un verdadero amigo. «Gabriel solo quería darte una noticia», dijo Ricardo. «Mariana interpuso un recurso, pero fue denegado. La sentencia se mantiene. Ella cumplirá los 18 años íntegramente». Gabriel se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo se sentía al respecto? Un año atrás quizás sentiría satisfacción, pero ahora lo que sentía era solo una tristeza distante. Tristeza por la persona que ella podría haber sido y eligió no ser. «Gracias por avisarme, Ricardo». «¿Cómo estás, Gabriel? ¿De verdad?» «Estoy bien», respondió Gabriel, y se dio cuenta de que era verdad. «Estoy siguiendo adelante. La vida es extraña, ¿sabes? Un año atrás yo estaba en lo más profundo, descubriendo que todo lo que creía era mentira. Hoy estoy construyendo algo real, algo que importa. Creo que al final ella me hizo un favor». Ricardo rió al otro lado. «Solo tú para transformar una tragedia de esas en algo positivo». «Aprendí de la mejor», dijo Gabriel, pensando en su madre. El fin de semana siguiente, Gabriel organizó un evento especial. Era el aniversario de 1 año de la fundación, pero también el 75 cumpleaños de Leonor. Alquiló un hermoso salón, invitó a todos los beneficiarios de la fundación, a los empleados, amigos y personas que habían apoyado a lo largo del año. Cuando Leonor entró en el salón y vio la decoración, la gente, las sonrisas, no pudo contener las lágrimas. Gabriel la abrazó. «Feliz cumpleaños, madre. Este año puedes celebrarlo de verdad». La fiesta fue alegre y emotiva. Hubo discursos, risas, música. Juana presentó los resultados del programa Voces Invisibles, mostrando fotos de las 12 personas que habían sido rescatadas de situaciones irregulares. Cada foto iba acompañada de una historia de superación, de nuevo comienzo, de esperanza recuperada. Gabriel dio un discurso que salió del corazón. «Hace 1 año, mi vida se desmoronó. Descubrí que la persona que yo amaba era capaz de crueldades inimaginables. Descubrí que mi madre, a quien yo había llorado durante 3 años, estaba viva y prisionera.
Fue el peor momento de mi vida, pero también fue el momento que me enseñó lo que realmente importa. Miró a Leonor. Mi madre me enseñó sobre la fuerza, sobre cómo sobrevivir a lo imposible y aún tener la capacidad de amar, de perdonar, de reconstruir. Juana me enseñó sobre el valor, sobre cómo una persona considerada invisible por la sociedad puede cambiar vidas a través de un único acto de valentía. Y todos ustedes, continuó mirando a las beneficiarias de la fundación, me enseñan todos los días sobre la resiliencia, sobre segundas oportunidades, sobre cómo nunca es tarde para volver a empezar. La audiencia aplaudió. Leonor subió al escenario y abrazó a su hijo susurrándole al oído: «Estoy muy orgullosa de ti». Después fue el turno de Leonor de hablar. Miró a todos los presentes y comenzó. Hace 1 año y medio, yo estaba en un asilo, sedada, sin nombre, sin historia, sin futuro. El mundo me había olvidado. Pero una persona no olvidó. Juana creyó en mí cuando nadie más creía. Ella arriesgó todo para salvarme. Y debido a esa valentía, hoy estoy aquí, viva, libre, rodeada de personas que amo. Aprendí que nunca somos demasiado viejos para volver a empezar. Nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz. Y nunca debemos subestimar el poder de una sola persona que se niega a aceptar la injusticia. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de muchos presentes. Juana también lloraba, pero eran lágrimas de alegría. La noche terminó con música y baile. Gabriel bailó con su madre, los dos girando despacio al ritmo de una canción suave. «Gracias por nunca haberte rendido, madre», dijo. «Gracias por haberme encontrado, hijo», respondió ella. Algunos días después, Gabriel tuvo una reunión inesperada. Uno de los casos investigados por el programa Voces Invisibles había revelado una situación similar a la de Leonor. Una anciana había sido mantenida en un asilo bajo identidad falsa por un sobrino que quería controlar su herencia. La mujer había sido rescatada y ahora el sobrino estaba siendo investigado. La familia de la anciana vino a la fundación para agradecer personalmente. «Ustedes salvaron a mi abuela», dijo la nieta, una joven de 20 y tantos años. «Creíamos que había desaparecido. La policía no conseguía encontrarla. Si no fuera por la fundación, nunca habríamos descubierto la verdad». Juana abrazó a la joven. «Esa es exactamente la razón por la que hacemos esto. Para que ninguna familia tenga que vivir sin respuestas». Después de que se fueron, Gabriel miró a Juana. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás salvando familias enteras. Estás impidiendo que otras personas pasen por lo que yo pasé». Juana negó con la cabeza modestamente. «No estoy haciendo nada sola, señor Gabriel. Es un trabajo en equipo». «Pero tú eres el corazón de este trabajo», insistió Gabriel, «y quiero que sepas que eres valorada, no solo como empleada, sino como familia». Juana sonrió, aquella sonrisa tímida pero genuina. «Gracias, señor Gabriel. Ustedes también son mi familia, la única familia de verdad que yo he tenido». Aquella noche, Gabriel regresó al cementerio de la Almudena por primera vez desde que había desmantelado la tumba falsa. Pero esta vez no estaba allí para llorar. Estaba allí para cerrar un ciclo. Caminó hasta donde la lápida de Leonor solía estar. Ahora no había nada, solo hierba creciendo sobre el espacio vacío. Gabriel se arrodilló y tocó la tierra. «Vine aquí durante 3 años creyendo en una mentira», dijo en voz baja. «Lloré aquí, sufrí aquí, cargué culpa aquí, pero ahora sé la verdad. Y vine aquí para decir adiós. No a mi madre, porque ella está viva y bien, sino adiós al hombre que yo era. Aquel hombre ingenuo, ciego, que creía en ilusiones». Se levantó. En su lugar nació un hombre que conoce el valor de la verdad, que entiende el precio de la traición, pero que también aprendió sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre transformar el dolor en propósito. Gabriel salió del cementerio sabiendo que nunca más volvería. Aquel capítulo estaba cerrado. La vida real, la vida verdadera estaba allá afuera esperándolo. 6 meses después, la Fundación Leonor Almeida abrió su segunda sede, en Sevilla, Andalucía. Gabriel, Leonor y Juana estuvieron presentes en la inauguración. Fue un evento emocionante, con cientos de personas participando,
muchas de ellas compartiendo sus propias historias de superación. Durante la ceremonia, una periodista preguntó a Gabriel: «Después de todo lo que sucedió, ¿cuál es la principal lección que usted sacó de esta experiencia?». Gabriel pensó por un momento, mirando a su madre a su lado, a Juana sonriendo entre los invitados, a todas aquellas personas cuya vida estaba siendo tocada por la fundación. «Aprendí que la verdad siempre encuentra un camino», respondió. «Puede tardar días, meses, años, puede estar enterrada bajo capas de mentiras, pero eventualmente sale a la luz, y cuando lo hace, trae consigo no solo dolor, sino también liberación. Liberación para vivir de verdad, para amar de verdad, para ser verdaderamente libre». Aquella noche, de vuelta en Madrid, Gabriel cenó con su madre en el apartamento de ella. Conversaron sobre los planes para expandir aún más la fundación, sobre los nuevos casos que estaban siendo investigados, sobre la vida que estaban construyendo juntos. «Sabes que te amo, ¿verdad, hijo?», dijo Leonor de repente. Gabriel le tomó la mano. «Lo sé, madre. Y tú sabes que yo te amo también». Leonor sonrió. «Durante 3 años soñé con este momento, poder sentarme contigo, conversar, simplemente estar cerca. Hubo días en que pensé que nunca sucedería. Pero aquí estamos, repitió Gabriel, sintiendo el peso y la belleza de aquellas palabras. Se quedaron sentados en un silencio cómodo, simplemente apreciando la compañía del otro. Afuera, Madrid palpitaba con su energía infinita, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Pero allí, en aquel apartamento, 2 personas que habían sido separadas por la mentira más cruel estaban juntas nuevamente. Y eso, pensó Gabriel mientras miraba a su madre, era todo lo que realmente importaba. La verdad había vencido. El amor había sobrevivido. Y la vida, aquella vida real y verdadera que ellos habían luchado tanto por recuperar, podía finalmente ser vivida plenamente. La tumba vacía había sido solo eso, vacía. Pero la vida que ellos estaban construyendo ahora, esa era real, esa era verdadera, esa era de ellos, y nadie nunca más podría quitársela. Gabriel miró por la ventana la ciudad iluminada y sonrió. El pasado estaba en el pasado. El futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades, de propósito, de esperanza. Y por primera vez en muchos años, Gabriel se sentía verdaderamente en paz. La jornada había sido larga y dolorosa. La verdad había costado caro. Pero al final, valió cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de dolor. Porque al final, ellos habían vencido. No contra Mariana, sino contra la mentira, contra la desesperación, contra la resignación. Y esa era la mayor victoria de todas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel y Leonor haya tocado profundamente su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de dolor, valentía y nuevo comienzo, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento le marcó más. ¿Fue la valentía de Juana al arriesgarlo todo para salvar a una desconocida? ¿Fue el devastador reencuentro entre Gabriel y su madre en el asilo? ¿O fue la transformación de una tragedia en esperanza a través de la fundación? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, historias sobre superación, justicia